¿Alguna vez has sentido que aunque por fuera todo parece estar muy bien, hay algo dentro de ti que te dice que hay mucho más por descubrir? Yo también he estado allí. Mi nombre es Nay y quiero compartir contigo cómo una simple curiosidad se convirtió en el inicio de mi despertar espiritual, transformando mi vida para siempre. Hay un tipo de vacío del que casi nadie habla y es aquel cuando sientes que todo a tu alrededor está bien y aún así sientes que te falta algo. Yo tenía todo, tenía éxito profesional, tenía estabilidad económica, crecimiento profesional, tenía planes, tenía proyectos y aún así tenía esta sensación de tristeza que yo no sabía explicar. Era como estar constantemente triste, en algún punto llegué a pensar que algo estaba mal conmigo, llegué a sentir hasta un poco de culpa porque decía, ¿cómo voy a estar pensando de esta manera si yo tengo todo lo que necesito? En realidad no me hace falta nada. Y esto lo que hacía era que se incrementara más esta sensación y este estado anímico de tristeza, porque no había una congruencia entre lo que estaba afuera y cómo yo me estaba sintiendo en este momento. Y en realidad era que yo no sentía que había una razón válida para yo sentirme de esta manera. ¿Bien? Durante muchos años fui construyendo muchas cosas y era muy buena para esto. Pues que si algo no me hacía sentir bien, pues yo simplemente me diseñaba otro plan. Y de esta manera, cada vez que yo entraba como en estos procesos como de tristeza, yo buscaba cambiar algo fuera de mi vida. Y pasé toda mi vida cambiando de trabajo o hacía un estudio nuevo o una carrera nueva, o me creaba un proyecto nuevo o empezaba a hacer cualquier plan. Todo el tiempo estaba en un constante movimiento, siempre intentando hacer algo, siempre ocupada. Un poco, ahora entiendo que era para silenciar esta sensación de vacío, porque era esta incongruencia que yo experimentaba todo el tiempo, era inentendible para mí. Entonces, la única forma que yo tenía en ese momento de contrarrestar esta sensación era hacer cosas y hacer cosas y hacer cosas. Siempre buscaba afuera. Entonces, o compraba cosas, o creaba planes, o me creaba un proyecto, intentando de llenar este vacío que yo sentía constantemente. Esto para mí se convirtió en un hábito porque cada vez que yo tenía esta sensación de que no entendía por qué me sentía triste y sentía que algo no estaba bien conmigo, entonces yo lo tapaba con todas estas cosas externas que yo me iba proporcionando. Y esto fue un hábito que se fue haciendo, se fue creciendo y fue creciendo como una bola de nieve. Pero claro, llega un momento en que este vacío, esta voz interna, se quiere seguir expresando, quiere hacerse sentir, y cada vez más esta sensación de tristeza se hacía mucho más grande y se hacía muy insostenible. Entonces, era todo el tiempo un estado de tristeza constante. Llegué a pensar inclusive que tenía algún tipo de depresión o algo así, porque no me sentía ni siquiera tranquila o feliz con lo que ya había obtenido. ¿Bien? Recuerdo que un día conversando con una amiga, empecé a conversar sobre temas existenciales, ni siquiera de mi tema en particular. Y en ese momento esta amiga me recomienda un libro. Y claro, cuando yo comienzo a leer este libro, pues este libro representó para mí un antes y un después. Este libro me explotó la cabeza porque tenía en su contenido muchas respuestas a mis interrogantes. Y en ese momento yo vi cómo se abría una puerta de infinitas posibilidades a darle respuestas a mis preguntas. Y me di cuenta que si alguien en ese momento ya se había atrevido a escribir sobre eso, pues que a lo mejor yo no estaba tan mal y que algo en mí tenía cierta información de la que yo no era consciente. Tengamos en cuenta que para ese momento en el que ese libro llega a mi vida, no existían las redes sociales, no se hablaba del mundo de la energía, no se hablaba de espiritualidad, no se hablaba de la física cuántica, cero, de eso no se hablaba. Entonces, claro, para mí, este libro que se llama Conversaciones con Dios, que no habla de religión, pero es un libro que trata temas existenciales desde otra perspectiva totalmente desconocida para mí hasta ese momento, pues abrió un portal de información maravilloso y en ese momento
yo me empecé a cuestionar de que quizás muchas de las interrogantes que yo tenía, pues tenían explicaciones mucho más amplias, mucho más extensas, incluso de lo que este libro me podría dar. Y efectivamente, allí comencé, yo siento que ese fue como mi punto de inflexión y fue el inicio de mi real despertar espiritual, porque conseguí en este libro una evidencia contraria de que todo lo que yo había creído hasta este momento no era lo único que existía. Con lo cual dije, este es el punto de partida, y allí comencé todo un proceso en donde me interesé por todos estos temas de energías, todos los temas relacionados con el origen de la evolución del hombre. Allí comenzó todo. Y no fue un momento, digamos, como que un zen o un momento místico, no. Fue una decisión un poco silenciosa, porque allí hubo como una conexión con mi ser en donde se comenzó a desarrollar incluso mi intuición. Comencé a ser un poco más asertiva con la información que yo tenía en mi cabeza y comencé como a seguir estas señales, ¿no? Y luego estas señales me fueron llevando a lugares, a personas, a libros en donde me permitieron expandir todo este conocimiento. Yo lo que buscaba con toda esta información era saber, conocer. Hoy por hoy sé que ya se hace y se llama, es un camino del autoconocimiento. Para esa época ni siquiera se manejaba esta palabra. Pero bueno, comenzó en este momento todo este proceso de autoconocerme y reconocer todo esto que estaba dentro de mí. Comencé a adquirir todas aquellas herramientas que yo sentía que me podían acercar mucho más a lo que era mi verdadero ser. Cada vez que veía alguna información que me iba llegando, porque era información que me llegaba, yo decía, sí, resuena conmigo, por aquí puedo descubrir cosas. Y así fue como fui tomando decisiones de estudiar, perdón, una cosa u otra, para llegar a conocerme y a entender un poco más todo este mundo que hasta ahora para mí era desconocido, pero que había algo dentro de mí que me decía que algo superior a nosotros obraba. Y en ese momento fue que lo entendí. Claramente, todos los despertares espirituales tienen una parte que nadie nos cuenta. La gente a veces piensa que el despertar espiritual es algo muy elevado, y que es muy soft, y que se la pasa uno muy bien, pero en realidad cuando ya eres consciente de esta información es muy difícil volver a tener una vida normal, porque ya no puedes ignorar esa información que tienes. Y es el momento de ser congruente con toda la información que estás recibiendo a través de los diferentes medios con los que te puedas conectar, libros, personas, cursos, formaciones, en fin, todo esto. Pero claro, esta parte que a lo mejor se romantiza mucho y que mucha gente desconoce es que cuando se inicia un proceso de despertar espiritual, entras en esta conciencia, eres consciente de que eres consciente, y ya cada paso que das empiezas a cuestionarlo. Y esto hace que haya una parte de ti que quiera ir hacia el cambio, ¿no? Cambiar hábitos, cambiar costumbres y rutinas, cosas que en el pasado hacías por desconocimiento o porque ya los habías adquirido porque era tu estilo de vida, aunque no te hicieran sentir feliz, allí estaban esos hábitos. Entonces, cuando empiezas a tener este conocimiento y sientes que hay cierta conexión, que tú con esa información te sientes como en paz, en calma, y que es algo que se siente que es bueno para ti, entonces comienzas a tomar decisiones alineadas con toda esta forma de sentir, que no es más que irnos acercando a nuestro ser. Cuando te vas acercando hacia tu ser y hacia tu intuición, pues comienza todo un proceso de tener que dejar ir cosas, trabajos, relaciones, amistades. Y aquí es cuando comienza un proceso en donde se hace como un filtro, en donde hay una necesidad, por un lado, de establecer tu vida, todos estos cambios, y paralelamente está lo que ya existe, lo que ya habías creado hasta ese momento. Entonces, todo eso que habías creado, si no estaba alineado con tu propósito como alma, pues comienza de alguna forma a transformarse. O a desvanecerse. Entonces, hay personas que se van, hay trabajos que se terminan, pueden que comiencen crisis en los trabajos, o la misma crisis existencial, como me pasó a mí, de decir, ¿qué hago en este trabajo? Esto es algo que no me gusta, no me llena, ya no quiero más esto para mí, tengo que hacer algo para cambiar esta realidad. No necesariamente es que afuera las cosas empeoren, no, es que
ya dentro de ti, como estás despierta, pues ya no puedes ser ignorante, o sea, tu misma energía te lleva hacia ese lugar en el cual tú quieres estar y quieres permanecer. Entonces allí comienza a ser un poco incómodo porque tenemos que tomar decisiones, tienes que dejar personas que a lo mejor quieres mucho, no porque no te aporten, sino porque ya hay cosas de ti que empiezas a transformar y cuando eso ocurre, el entorno a veces hay entornos que se acoplan muy bien y que entienden tu lenguaje y que todos comienzan a vibrar y se montan, como decir, en la ola, pero hay otros entornos que cuando tú empiezas a hacer estos cambios, pues no les gusta mucho porque sienten que de alguna forma están perdiendo a esa persona que conocieron durante tantos años. Entonces, como empiezan inclusive a cuestionar y a juzgar tus acciones. Y en este momento, pues son momentos muy duros que pueden representar algunas noches oscuras del alma, porque toca tomar decisiones de dejar personas atrás en el camino, o trabajos o proyectos. Entonces, si son proyectos que ya hemos creado con nuestra identidad anterior, de alguna manera estamos identificados con ese proyecto o con esa relación, sea de amistad o sea una relación sentimental. Entonces, una vez que estamos identificados con ellos, dejarlo representa un proceso de duelo. Y allí es cuando comienza esta parte no tan bonita del despertar espiritual, porque comenzamos a darnos cuenta de que es lo que necesitamos para seguir avanzando. Y aunque esa decisión o ese paso que vamos a dar está doliendo mucho, con el tiempo reconocemos que ha sido lo mejor, la mejor decisión que hemos podido tomar en ese momento, ¿no? Eh, Luego también todo este proceso de crear conciencia, de decir, bueno, ya tengo esta situación, no me puedo seguir evadiendo como lo hacía antes porque sé que el resultado no es el mejor, porque sería otra vez volver a caer en el vacío. Entonces es como, ya me doy cuenta de que esta situación no me está aportando, bueno, me hago cargo de eso, ¿no? Me hago cargo de ello. Y como todo ese hacerse cargo y hacerse responsable implica estas decisiones, pues son estas situaciones que no siempre suelen ser cómodas, ¿sí? Y no son cómodas básicamente porque está el ego de por medio y el trabajo del ego es mantenernos en la vida y en esta creencia de que lo que hemos hecho hasta ahora es lo correcto. Porque el ego, digamos que no es malo, sino es esta parte de nosotros que nos mantiene en la comodidad, porque de manera inconsciente se piensa o se cree que si tú haces algún cambio muy drástico, pues tu vida corre peligro. Es un tema de supervivencia. Pero es un patrón que solamente ejecuta el ego, porque el alma, el ser, sabe que tú vienes a otra cosa, no vienes a estar incómodo o a estar triste o a estar con dolores o con malestares, no. Vienes a experimentar una vida plena. Entonces, tu alma y tu ser va siempre a motivarte o a impulsarte a que busques este camino de plenitud, de calma, de estar alineado con la fuente, porque al final del día a eso fue a lo que vinimos, a experimentar esta realidad, pero desde la alegría y desde la abundancia. Lo que pasa es que estamos en un mundo dual y pues está todo, está la luz, está la oscuridad, está arriba, abajo, tenemos las dos polaridades en todas las situaciones en las que nos enfrentemos. Pues el trabajo es hacernos conscientes de que esta dualidad existe y tiene que ser así para que este planeta permanezca. Sin embargo, no tenemos nosotros que entrar en ella. Podemos estar dentro de este juego, de este planeta, y al mismo tiempo tener una posición más alineada con nuestro ser, ¿sí? Desaprender todo lo que hemos aprendido desde que fuimos niños hasta que nos hacemos conscientes de toda esta información es el desafío. Desaprender todo esto y luego instaurar nuevas informaciones que generen nuevas redes neuronales y que nos permitan esa alineación más directa y más limpia con nuestra alma y con nuestro ser, que al final del día nos va a llevar a cumplir ese propósito, la razón por la cual decidimos llegar a este plano y experimentarnos como seres de luz a través de un cuerpo humano. Hoy sigo estudiando, pero ya no lo hago para llenar un vacío, lo hago para seguir integrando y seguir creando redes neuronales en mi cerebro que me ayuden, me mantengan en este camino de conexión con mi verdadero ser, y tener siempre
una guía para seguir adelante. Si estás atravesando ese vacío o si estás en un proceso de cambio, te invito a que te suscribas a mi canal. Por allí iré publicando contenido relacionado con cómo fue mi despertar espiritual, cómo fue que llegué a todas las herramientas que adquirí, qué aprendí de cada una de ellas. Mi propósito con este canal es acompañarte en ese proceso de transformación, el cual estás iniciando o ya tienes rato en él. Así que nada, te invito a que te suscribas y nos vemos en un próximo video. Bye bye.